Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, alabado sea Él por siempre. ¿Nos juntamos para qué? Para alabar el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, te damos gloria y honra a ti, Señor. Bendecimos tu nombre. Perdona, Señor, nuestras ofensas, Señor. Cada vez que pecamos te ofendemos. Líbranos de todo mal. Santifícanos, Señor, cada día más. Prepáranos para, Señor, para poder predicar tu palabra con denuedo y podamos, Señor, estar preparados para tu venida. Gracias te damos, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, revele tu palabra y escudriñe nuestros corazones, nuestra mente, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Te damos gracias y te damos gloria y honra a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Sabemos que es Dios quien obra en el corazón del ser humano, ¿cierto? Como un día obró en nuestros corazones. Dios, nosotros a veces quizás se cansaron de hablarlo, pero un día el Señor nos tocó. El Señor toca el corazón y toca una vez y toca para siempre. Si usted empieza a pensar cuándo iba a imaginarse que iba a estar en el camino del Señor o en el Evangelio. Como dice el pastor José, dice que él hasta hablaba como los típicos de acá en contra del Señor. Y después el Señor nos toca y nos da vuelta al revés. Me acuerdo, yo no quería nada con el Evangelio, pero ¿qué es lo que tuvo poder para convertir nosotros? Fue la palabra. La palabra es la que tiene el poder para convertir. Pero la palabra tiene el poder cuando salía de un ungido del Señor. Amén. Sabemos que es Dios quien obra, ¿cierto? En el corazón, pero Dios usa medios y usted es un medio. ¿Sabe qué? Todos fuimos llamados a predicar. Nosotros decimos, no, yo fui llamado a ministrar, a cantar, a tocar la guitarra o a tocar el piano, no sé, y pensamos que ese es el llamado que tenemos. Sí, tenemos diferentes tipos de llamados, pero el llamado que tenemos en general, todo, es predicar, todo. Nadie se salva de predicar, todos fuimos llamados a predicar. Por eso que somos llamados a evangelizar. Dijo, vayan por el mundo, hagan discípulos. Y dice, yo os haré pescadores de hombres. Entonces usted es un pescador de hombres, no pescador de peces. Muchos cristianos que buscan la caña y se van a pescar a la playa, pero de pescar hombres no pescan nada. Por eso que Dios usa medios y uno de esos somos nosotros. La Biblia, persuasión a través de la predicación en Cristo. Hechos 18:4, ¿qué nos dice? ¿Quién lo dijo que lo tenía? Amén. Acércate el micrófono, por favor. Mm, 18:4. Amén. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Amén. ¿Qué es lo que usaba el Pablo para predicar? Persuadía. ¿Se da cuenta? Él persuadía a los judíos y a los griegos. Y lo mismo hizo en la ciudad de Efeso. Si lo vemos 18:8, que él lo tenía. Se lo dije hace rato para que lo buscaran y no lo han buscado. Amén. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Hechos 19:8. No, 19:8, me equivoqué yo entonces. 19:8. Yo me equivoqué entonces. Amén. Entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Amén. O sea que Pablo hablaba con denuedo, pero él
persuadiendo, dice, acerca del reino de Dios. Pablo era persuasivo, bíblicamente hablando, ¿cierto?, en su predicación. Y nosotros debemos serlo también. Si queremos tener algún fruto, debemos ser persuasivos. Debemos componer el sermón de tal manera que el entendimiento sea iluminado. Se muevan los afectos por el entendimiento de la verdad y la voluntad es movida a la acción. En este caso, el orden de los factores sí altera el producto. Como dicen, el orden de los factores no altera el producto, pero sí. Nuestra meta es llegar a la voluntad y mover los afectos a través del entendimiento. Mover los afectos de las personas a través del entendimiento. O sea, queremos persuadir, pero con la verdad. No persuadir como muchos persuaden para engañar. No, nosotros persuadimos, pero con la verdad bíblica. No manipular. No está hablando de manipular porque podemos decir, es que hay que manipular. No, no. Persuadir, pero con la verdad bíblica. No manipular a los ministrados. Mientras más bíblica y ordenada sea la predicación, el entendimiento será persuadido. Por eso que la palabra, si nosotros no tenemos bien claro lo que vamos a predicar, imagínense cómo van a quedar los que escuchen. Por eso que nosotros, antes de predicar, nosotros tenemos que tener bien claro lo que vamos a predicar. Para que, si yo lo entiendo, lo van a poder entender. Mire, ¿cómo yo sé si yo he entendido el Evangelio? ¿Sabe cuándo se sabe? Cuando yo lo puedo enseñar. Si usted lo puede enseñar es porque lo ha entendido. O sea, todo tema, todo material que tenemos, si nosotros no lo podemos enseñar es porque todavía no lo entendemos. Lo mismo debe ser cuando se trata de mover la voluntad. En cuarto lugar, una buena estructura hace que el sermón sea recordado con mayor facilidad. Por eso que a veces cuando hay sermones que como que impactan más que otros, ¿cierto? Y como nosotros nos vamos a la casa y como que nos va retumbando cierta parte del sermón, que fue lo que más se resaltó el sermón, o lo que más se dio énfasis en recargar una cosa y volver a marcarla y volver a marcarla, y eso provoca que nosotros nos vamos con el sermón a la casa. Pero cuando nosotros queremos a veces hablar de muchas cosas y involucrar el sermón y ampliarlo y ampliarlo y ampliarlo, y terminamos hablando de un montón de cosas y al final no produce nada. ¿Por qué? Porque se van sin, o sea, quizás fue mucha información, pero al ser mucha información a veces no produce el efecto que necesitamos que produzca en la persona. Cuando un predicador es ordenado en su exposición, los oyentes podrán seguir con facilidad su hilo de pensamiento mientras usted está predicando. Y recordar los puntos y argumentos principales desde que la predicación haya concluido. Y esto es de gran ayuda para la congregación y también para el mismo predicador. Cuando usted sabe que, todos lo tenemos claro, que cuando nosotros estamos predicando, no solamente estamos predicando, sino que no estamos predicando nosotros también. ¿Por qué nos predicamos? Porque nosotros antes teníamos que preparar el sermón para poder entregarlo. Entonces ya no estamos predicando. Y mire, cuando nosotros tenemos que saber que a veces nosotros cosas que vivimos, experiencia que vivimos, es porque Dios quiere que nosotros prediquemos de ese tipo de cosas. Y a veces hay problemas, dificultades que pasamos y el Señor dice, te estoy pasando para que prediquen. Entonces a veces nosotros queremos que nos vaya bien todo. ¿Quién quiere que le vaya bien? Yo creo que todos queremos que nos vaya bien. Pero la fe tiene que ser probada. O sea, ¿cómo va a saber usted si tiene fe o no tiene fe si no es probado? Si el sermón lleva una
secuencia en Cristo, será más fácil que recordemos nuestro proceso de razonamiento en Cristo. ¿Alguien se acuerda qué es lo que se predicó el domingo? Ah. ¿Y el jueves? Ah. ¿Se da cuenta que a veces nosotros la predicación cuando estamos escuchando, claro, está bien, pero cuando nos vamos a veces no queda una, no queda una semilla sembrada. El quinto lugar, el arreglo previo del material nos permite evaluar qué tiempo debemos dedicar a cada parte del sermón. ¿Qué tiempo? Porque el sermón lo podemos separar en varias etapas. ¿Cuánto tiempo le damos a cada etapa? No todos los puntos del mensaje tendrán la misma importancia, porque hay unos que tienen más importancia que otras, pero sí a veces es necesario que lleve todo para que quede un buen sermón. Pero solo cuando estructuramos el sermón podemos asignar a cada asunto el tiempo necesario. Cuando estructuramos el sermón. Si no tenemos una idea clara de hacia dónde nos dirigimos, ni qué es lo que queremos lograr con el sermón, o cuál será el énfasis del sermón, o sea, todos estos puntos son los claves para poder preparar el sermón. Puede suceder que en la pasión del momento dediquemos mucho tiempo en un punto. Y a veces nos enfocamos mucho en un punto y el sermón no queda bien estructurado. Cuando eso ocurre es muy probable que nos veamos obligados a tratar más rápidamente puntos que son cruciales. O sea, porque nos dedicamos mucho tiempo a un punto y otros puntos que es más importante, como se los pasó la hora, lo pasamos rapidito para que por lo menos lo puedan escuchar. Por eso que tenemos que saber cuánto más o menos dura un sermón. Tampoco es tanto, 1 hora y media, ¿cierto? ¿Cuánto Sí. A veces es mejor hacer eso. Justamente, por quererlo pasar rápido y a veces y cometemos el error. Y cometemos error. A veces es mejor pararlo y volverlo para que quede bien claro. Por eso que hay temas que es mejor pasarlo en 2 partes o incluso hasta en 3 partes para que podamos tenerlo, que se nos quede bien. O a entender el mensaje más de lo prudente para poder cubrir todo nuestro material, que pueda encajar todo el material que tenemos. ¿Sabe que nosotros tenemos que, cada vez que oramos, tener un cuaderno y anotar todo lo que se nos venga a la mente? Si usted empieza a notar todo lo que se le va viniendo a la mente cuando usted está orando y en un proceso, porque usted ora, pero hay momentos que tiene que estar callado y tener un cuaderno. Es bueno tener un cuaderno, porque usted anota todo lo que se le va viniendo, igual que cuando lee la Biblia, y cuando lee la Biblia de repente tiene revelaciones que usted antes no la había leído, no la había entendido. Y dice, wow, lo que dice acá. Y es bueno anotarlo. Todo lo que usted recibió como revelación, lo anota en el cuaderno. Y después cuando prepara el sermón, usted va a tener material para poder buscar en ese cuaderno que tiene. Y usted un día escribió una cosa, otro día escribió otra, y después cuando está preparando el sermón, mira, voy a buscar el cuaderno, y usted empieza a hojear el cuaderno y va a encontrar material para poder, y mucho material. Mire, yo ahora de repente me pongo a escarbar cosas de que cuando recién estaba convertido yo,
Y yo me asombro de las cosas que están escritas. Porque quizás yo la escribí ni la entendía mucho, pero yo la escribía. Y ahora digo yo, ¿cómo puedo haber entendido esto si estaba recién? Y es porque el Espíritu, es el Espíritu que inspira para escribir. Así como fueron inspirados todos los siervos del Señor para escribir la Biblia, nosotros también somos inspirados por el Espíritu. Y a veces pensamos que es nuestro pensamiento. Y eso es lo que tenemos que tener claro, porque tenemos nuestro pensamiento, pero también está el pensamiento de Dios y está el pensamiento del diablo que nos pone en nuestra mente. Saber diferenciar los tres pensamientos. Igual que los sueños no todos los sueños son de Dios. A veces que soñamos y creemos que todo es de Dios. El diablo también se infiltra en los sueños. En sexto lugar, solo cuando estructuramos el sermón podemos decidir con certeza qué debemos incluir y qué debemos dejar fuera de todo el material que tenemos. O sea, porque nosotros primero tenemos que tener material para poder preparar el sermón. En el proceso de estudio acumulamos mucho material que pensamos que será de gran utilidad para nuestra congregación. Pero es posible que algunas de estas cosas tengan que quedarse fuera. ¿Por qué? Y ser usadas en otro momento, porque, como decía el pastor, no vamos a meter un sermón tan grande y quererlo achicar. ¿Para qué? A veces sí, a veces es necesario achicar un poco el sermón, porque a veces cuando se repite mucho una cosa tampoco no queda tan bien tampoco. Pero no siempre. O sea, argumentos que vamos a utilizar con el propósito que queremos lograr o simplemente porque haría el sermón demasiado largo. Un sermón de 2 horas, o 3 horas, o 4 horas. Hicimos nosotros, ¿cuánto tiempo se tendría que predicar? ¿Usted se imagina cuánto tiempo habría que predicar en el púlpito? Algunos dirían 10 minutos porque ya se aburren. Otros dirían 15, 20. Otros que dirían 5 minutos porque tenemos que irnos a la casa. No hay. ¿Sabe que algunos dicen que cuando es muy largo, al final la primera media hora están atentos, pero después de la media hora ya se empiezan a distraer, empiezan a pensar qué van a cocinar, en qué van a comer, cuando se salgan de acá. Hay veces a veces el sermón da, cuando se manifiesta el Espíritu, da para que sea más largo. Por eso que no es un horario que, este es el horario que hay que hacer. No hay un horario. Si vemos cuando Pablo predicaba, se le dormía a la gente y se caían de la ventana. O sea, no solamente a nosotros nos duermen algunos siervos acá, a Pablo también se le dormía. Lo bueno es que acá no se van a caer del segundo piso porque como está bajito, se caería de la banca nomás. Imagínense que de repente estemos predicando con el pastor José o yo, y ¡bam! Se cae uno al suelo y ¡pa! Obligado a salir corriendo y ponerse arriba y llorar para que resucite. ¿Va? Puede que durante nuestra hora de meditación se nos hayan ocurrido numerosos pensamientos felices, ideas que, wow. No sé si a usted le ha pasado, de repente está leyendo la Biblia y como que le dice, wow, lo que está diciendo, y como que lo entiende muy claro. Y antes quizás lo había leído 2, 3, 7 veces, 8 veces y no lo había entendido. Y de repente empieza a entender. A mí me pasa ahora, yo leo la Biblia y como que uno va teniendo más conocimiento y lee más fácil entender. Antes uno y se da vuelta en la cabeza a ver qué es lo que está diciendo. Y de repente,
incluso uno está predicando y de repente Dios, de la misma predicación, Dios revela otra cosa que uno no la había recibido cuando está preparando el sermón. Porque la palabra tiene un montón de riqueza. Es como que infinita, no se acaba. De una revelación puede salir otra revelación y otra revelación de la misma palabra. Por eso que es de acuerdo cómo se tome. Por eso que la importancia de la comunión con el Espíritu Santo es tan importante, porque el Espíritu es el que va revelando la Biblia. Puede que durante nuestra hora de meditación tengamos muchos pensamientos y tenemos que anotar. Y hayamos notado debidamente. Y es tentador incluirlas todas a la fuerza de alguna manera. Y queremos a veces, si tenemos mucho material, lo queremos incluir todo en la predicación. ¿Y cuánto durará la predicación? Ahí está el tema. Será de utilidad en algún otro momento si no lo incluimos todo, porque no es necesario meter todo en el mensaje. Necesitamos tener la convicción de guardarlo hasta otra oportunidad. Una buena estructura será de gran ayuda para poder determinar qué vamos a decir y cómo vamos a decirlo. Por eso que la palabra, como está escrita, nosotros tenemos que, la intención que fue escrita la palabra, y nosotros tenemos que intentar la misma intención usarla cuando nosotros la leemos. Porque si nosotros no usamos la misma intención con la que fue escrita la palabra, le estamos quitando riqueza a la palabra. O sea, ¿cómo fue escrita? ¿Cuál es la intención que le dio el escritor que escribió esa palabra? Y de esa forma, o sea, expresar con el cuerpo lo que está diciendo la palabra. Estamos aprendiendo. Algún día aprenderemos, o cuando aprendamos el Señor ya nos va a llevar. O a lo mejor ni alcanzamos a aprender. Pero estamos en proceso. Antes de pasar a considerar cómo hacerlo, debemos apercibirnos de algunas advertencias preliminares. Hay advertencias. Alguna advertencia de esta fase de la preparación. Primero, en primer lugar, al estructurar el sermón, recuerda que esto no es un fin en sí mismo. Lo que queremos lograr no es una obra de arte para que la gente la admire y que diga, wow, qué bueno el predicador. Y quizá el cristiano tiene eso, está esperando que le digan, ah, qué buen predicador. Si usted no somos buenos nosotros. Si fue buena la predicación, predicó el Señor. Entonces no fue el predicador, fue el Espíritu. Entonces no pensemos que qué buen predicador. No, es que tiene una buena relación con el Espíritu. Sí. Sí. ¿No? Y después cuando uno lo predica y de repente como que el Señor nos habla a nosotros mismos. No sé, ¿a usted le ha pasado? Yo creo que sí. Y más cuando uno lo está preparando también. Sí. Ujú. Sí, bo. Claro. Justamente. Chicos, sí, el tema de la predicación es hermoso. Yo no quería predicar. Me obligaron, me empujaron.
Y, o sea, sí, es que increíble cómo, pero ahí uno se da cuenta que la obra del Señor no es nuestra. Por eso que hay algunos que hace falta empujarlo. Hay otros que hay que ponerle una soga y frenarlo porque quieren ir corriendo. Entonces lo que queremos lograr no es una obra de arte, como decíamos, para que la gente la admire, sino un instrumento efectivo para transmitir el mensaje. Y usted es un instrumento de Dios. Y usted es un vaso de barro en el cual lo importante es lo que está dentro. No somos nosotros. Entonces un buen bosquejo sería como el marco de un cuadro. Centra nuestra atención en la pintura y realza su belleza. Un cuadro, usted ve un cuadro, usted dice, qué bonito el marco del cuadro. No dice así, ¿cierto? Lo que menos mira el marco. Porque lo que mira es lo que está dentro del marco. Y justamente, la importancia no es el predicador, es lo que está dentro del predicador. Nuestra función como predicador es exponer la palabra. No debemos colocar la verdad de Dios bajo los escombros de una estructura complicada y artificial. O sea, la palabra de Dios no es para esconderla, el mensaje, la verdad de Dios. Segundo punto. En segundo lugar, es necesario hacer la distinción de textos revelados y los que nos presentan dificultades. Hay textos de la Escritura que al escudriñarlos se abren delante de nuestros ojos de forma sobrenatural. Entendiendo sus aplicaciones, eso ocurre cuando estamos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando estamos de una forma continua en la presencia de Dios. Y usted lee la Biblia, la entiende, ¿cierto? ¿Cuánto entienden la Biblia? ¿Cuánto la entendían antes? Usted antes leía, no entendía nada, ¿cierto? Y ahora usted lee y usted la entiende. ¿Sabe qué? Usted puede predicar porque usted entiende la Biblia. ¿Sabe cuánta gente afuera que no conoce nada de la Biblia? Nada, pero nada, nada. Entonces, cuando nosotros hemos leído una vez la Biblia, tenemos conocimiento para hablar de Cristo. Y yo creo que acá todos la han leído más de una vez ya. ¿Sí o no? Yo acá hay varios que han leído hasta 7 veces, 8 veces. Y uno decía, oye, pero qué tanto color para leer tanto la Biblia. Y uno después con el tiempo dice, fue bueno. Porque ahora nadie me mete el dedo en la boca. Ahora cuando escucho una doctrina falsa, la puedo discernir. Claro. Pero antes, ¿cómo? Antes uno cuando no leía la Biblia, todo lo que decían para uno es verdad. Porque como no sabía nada. Hablando de las dificultades de ciertos textos, ¿qué hora es? Todavía es temprano. Lo primero es más habitual que lo segundo. Pero todo esfuerzo valdrá la pena para el ministro que está convencido de que fue llamado a alimentar al pueblo de Dios con la palabra de Dios. Una cosa es predicar afuera a toda la gente que no conoce el Evangelio y otra cosa es predicar en la congregación. Porque el mensaje ya es otro tipo de mensaje. Pero ¿sabe qué? Todos necesitan escuchar palabra de Dios. Todos. No porque, es que yo me convertí. Justamente, por eso necesita escuchar palabra. Porque la única forma de crecer es a través de escuchar palabra de Dios. Cuando estés en medio de tu labor y elaborar el sermón,
te esté costando sangre, sudor, lágrima, y seas tentado a decir, no sirvo para esto. No sé si le ha pasado. Y sufre porque quiere predicar y no puedo predicar. Porque me está costando preparar el sermón. Pero debemos apropiarnos, como decía David, 2 de Samuel 24, 24. No ofreceré a Jehová mi Dios o al yo soy holocaustos que no me cuesten nada. Segunda de Samuel 24, 24. Exacto. Pero él dice, David dice, no ofreceré a Jehová holocaustos que no me cuesten nada. O sea, ¿qué le vamos a dar a Dios? Algo que nos cueste, ¿cierto? Si a usted le cuesta predicar, qué bueno que le cueste, porque le está ofreciendo al Señor. El sermón visto con rayos X. En la estructura del sermón debemos determinar antes que nada cuáles son los elementos que lo componen. ¿Qué compone el sermón? El sermón se estructura en 3 partes principales. La introducción, ¿cierto? Porque todo el mensaje tiene una introducción. El cuerpo, que es la estructura completa. Y la conclusión, que vendría siendo el fin. Introducción, el cuerpo y la conclusión. Durante el proceso de elaboración debemos darle prioridad al cuerpo del sermón, porque la introducción es para entrar al cuerpo. Por otra parte, nunca debemos escribir la introducción hasta que estemos seguros qué es lo que vamos a introducir. O sea, porque podemos tener mucha idea, pero todas las ideas que tenemos las podemos escribir y una vez que las tengamos escritas y ahí poder decidir qué es lo que vamos a poner como introducción. Y lo mismo podemos decir de la conclusión, del fin. El cuerpo del sermón, al igual que el nuestro, está compuesto por esqueleto, carne, músculo y ligamento. El cuerpo del sermón. Como nuestro cuerpo, así es el cuerpo del sermón. El esqueleto, ¿qué es lo que es? El armazón. Es como si no tiene esqueleto, ¿cómo se sujeta la carne? Necesita el esqueleto. Entonces el esqueleto es el armazón o viene siendo el bosquejo. Es el esqueleto, el bosquejo del sermón. El bosquejo general que sostiene el cuerpo. Entonces luego viene la carne y los músculos que lo recubren y los ligamentos que sostienen las partes del cuerpo unidas unas con otras. Vamos a tocar primero el esqueleto. Este consta de los puntos principales y secundarios que conforman el mensaje que vamos a comunicar a nuestra iglesia. Esto es como los puntos principales de lo que vamos a tocar. Los puntos principales son las vigas maestras que soportan nuestro edificio, ¿cierto? Mientras que los puntos secundarios nos ayudan en el desarrollo bíblico y ordenado de cada punto. No sé si lo va entendiendo o estoy hablando en chino. Sin ello, no podremos construir una edificación sólida y unificada. Tan pronto como hemos hecho la exégesis del pasaje, ¿cierto? Que vamos a predicar, ya sabemos lo que significa, cuál es el tema y la idea principal que queremos a través de este mensaje. Entonces, transmitir en nuestro sermón y luego debemos determinar las divisiones de nuestro mensaje. Veamos algunas sugerencias para poder que los quede más claro.
divisiones de nuestro mensaje. En primer lugar, las divisiones deben girar en torno a la idea principal que estamos tratando de comunicar en el sermón. Mire, después de este, vamos a preparar 2 sermones para que más o menos vaya entendiéndolo mejor. Porque así hablando quizá dice, me está entrando información, pero no entiendo nada. Quizá hasta que como que yo le estoy hablando en chino. Chan, chin, chin, huan, chin. Una vez que conocemos el proceso de pensamiento del autor sagrado, ¿quién es el autor sagrado? El Espíritu Santo y Cristo, que es lo mismo. El mensaje que su texto comunica. O sea, ¿qué es la intención del texto que fue escrito? ¿Qué es lo que está hablando? ¿Qué está comunicando? ¿Sabe qué? A veces, de acuerdo a cómo nosotros leemos la palabra, es cómo la vamos a entender. Porque a veces la leemos de corrido, no paramos en los puntos, en las comas, en los signos de interrogación. Todo eso es importante para poder entender el mensaje. Porque a veces cuando no paramos en un punto, es como que leemos así, de corrido. Y no logramos entender, sacarle la riqueza a la palabra. Ya estamos listos para formular la propuesta que queremos comunicar a nuestra iglesia cuando tenemos el texto que vamos a desarrollar a través de estas divisiones. A ver. Se me secó la garganta. Estamos haciendo publicidad al té, porque la taza, una pequeña taza de té. Entonces, ninguno de los puntos individuales del sermón deben ser más prominente que el tema que gobierna el sermón. O sea, siempre el sermón hay algo, el centro del sermón. Los otros puntos no pueden como devaluar el mensaje central del sermón. No permitamos en nuestro sermón que los sargentos que ocupen la posición de generales, porque un sargento no es un general, y un soldado es un soldado, no es un sargento. Busquemos el libro de Juan 15, 12 al 17. Amén. Ya lo hermano. Sí. Amén. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. ¿De qué amor está hablando? Del amor ágape. ¿Cuál es el amor ágape? El amor de Dios. Por eso dice este mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. O sea, está hablando del amor de Dios.
no del amor de familia, porque hay varios, del griego hay varios tipos de amores. Está el amor eros, porque cada amor, cuando se escribe amor, está diferenciado de diferentes escritos del griego. Por eso que cuando habla la Biblia amor ágape, está hablando del amor de Dios. Cuando habla de amor eros, habló amor de pareja, y amor filio es de la familia, y cada uno representa, se puede traducir como amor, pero es diferente tipo de amor. Ujú. Por eso que cuando habla de este amor, está hablando del amor de Dios, que os améis con el amor de Dios, porque Dios no guarda rencor, Dios siempre perdona. Ese es el amor que está demandando la Biblia. Una lectura rápida del pasaje puede darnos la impresión de que el tema central de esta porción es el mandato de Jesús, ¿cierto? Si uno lo lee, porque dice, os mando. Y uno solo leemos este pasaje, todos los versículos que leyó la hermana, ¿y qué pensamos? Que Dios está diciendo que nos manda, ¿sí o no? Es una ordenanza. El mandato de Jesús a amarnos unos a otros como Él nos ha amado. El primer punto es el mandato. Pero ¿sabe qué? El centro de todo no es el mandato de Jesús. El centro de todo es la palabra amor. El amor ágape. Es el centro del tema. Porque aparece varias veces en este versículo. Y el mandamiento a amarnos con el amor ágape, unos a otros. Por eso comienza y concluye esta porción bíblica. ¿Cómo termina? Que os améis. Esto os mando, que os améis unos a otros. Por eso que a veces nosotros leemos, pero no entendemos bien la escritura. Uy, qué bueno. Sin embargo, al ver el pasaje con más detenimiento, nos damos cuenta de que hay una idea más importante aquí que domina sobre todas las demás. Y es la relación de amistad que los creyentes tienen con Jesús. Y cómo esa amistad se debe manifestar en la práctica. Y una de esas manifestaciones es el amor ágape, que los creyentes tienen entre sí por causa de Jesús. O sea, no es porque es un amor que nace de nosotros. El amor nace de Cristo. Y ese es el amor que debemos amarnos como cristianos. Porque el amor de Dios todo lo soporta, todo lo sufre. Ese es el amor verdadero. El amor de nosotros es egoísta. Si me dan, si me aman, yo lo amo. Me dejan de amar, ya no lo amo más. Se porta bien conmigo, se lleva bien, lo llevamos bien. Pero se portó, me hizo algo, ya no lo hablo más. ¿Qué diferencia que somos nosotros con el Señor? Como veía con los jóvenes el miércoles con los jóvenes, con un joven, dos, porque los demás se quedaron dormidos, parece. ¿Cómo era el amor de José? Era muy parecido al amor de Dios para perdonar. Amén. Vamos a quedar hasta acá porque se nos ha hecho la hora. Amén. Amén, Padre amado, te damos gracias, te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos. Toca nuestra vida, toca nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Señor, conviértenos cada día más, Señor, conságranos a ti, Señor. Padre, toca a aquellos, Señor, hermanos que aún no han sentido el toque tuyo, que ellos puedan sentir tu presencia, Dios. Señor, háblale, Señor, en sueño como tú quieras, pero tú habla. Padre, te damos gracias, Señor. Sabemos que depende de ti, no depende de mí. Todo depende de ti, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra a ti. Bendice nuestros hermanos que están del otro lado, Señor, escuchando o mirando.
Bendícelos, Señor, bendice. Sana, Señor, los que están enfermos, Señor. Queremos una iglesia sana, completamente sana. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.